Muy buenas tardes, bienvenidos a esta travesía que estamos haciendo por el importante, interesante, difícil, acongojado libro de Jeremías, el más fuerte, por lo menos por la extensión que volcó todo el trabajo tan difícil que el Señor le encomendó desde el final del reinado de Josías, que había sido tan bueno, pero evidentemente, no sé si lo dijimos en algún momento, era muy joven en ese momento Jeremías, cuando se vivió el esplendor del pueblo, volviendo a Dios y volviendo a leer la palabra, pero él le tocó la parte de ser vocero del Señor, de la respuesta de Dios al abandono del pueblo. Y bueno, cuando lo leemos el libro en el orden en que está, realmente resulta muy fuerte, porque permanentemente tiene que estar Jeremías dando el mensaje que Dios le da. Y Jeremías vuelca exactamente lo que dice Dios y después vuelca sus pensamientos, sus sentimientos. Hoy vamos a decir, he buscado pasajes en los cuales eh, Jeremías dice directamente cómo se siente, y el punto es el llanto, ¿sí? Encontré unos cuantos pasajes en los cuales él habla de su dolor. También está el dolor de Dios, ¿eh? Quizás podamos otro día buscar pasajes donde Dios dice cómo le duele estar diciendo y alertando y avisando del castigo que va a caer sobre el pueblo de Judá, sobre Jerusalén. Bueno, voy a empezar, vamos a seguir yendo por un lado, después volviendo atrás, porque estamos buscando en este momento el tema, ¿sí? Eh, y tengo que seguir con mis apuntes, porque si no me pierdo, porque empezamos por el versículo 11, por el capítulo 11, después vamos a ir al capítulo 4, así que perdón por tratar de que haya coherencia en esto que buscamos, que es el corazón angustiado y acongojado de Jeremías, ¿sí? Bueno, en el capítulo 11, previo al 12, donde hay una queja de Jeremías muy dura, en el capítulo 11 tengo que empezar por el versículo 11, donde ahí dice: por eso, así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el momento de la calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Eso es tremendo, no es una frase poética. Dios le está diciendo que tiene tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. Y acá le dice a Jeremías: pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Y después paso al 17, dice: el Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Dice el Señor: me han agraviado al quemar incienso a Baal. Y después acá, en el 11:18, tengo anotada, porque hay
algunas de las llamadas confesiones, llamadas por los estudiosos, confesiones de Jeremías. Acá está la primera, porque acá hasta ahora empieza a hablar, estaba hablando el Señor en este capítulo 11 y de repente habla Jeremías. El Señor me hizo saber y lo comprendí. Me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. Pero yo no era como un manso cordero que he llevado al matadero. Acá Jeremías usó en la profecía de Isaías sobre Jesús. No sabía lo que estaban maquinando contra mí. Acá aparece él con su problema y me decían, destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie se acuerde más su nombre. Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. O sea que acá está el primer dolor de Jeremías, el saber que se habían vuelto contra él. Era el Señor quien los estaba juzgando y quien estaba decretando lo que el Señor llamó calamidad. Pero ahora Jeremías dice, Señor, están contra mí. Y tengo, 18, sí, por eso así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, el pueblo de Jeremías. Busqué en el mapa de la antigüedad, del tiempo de los profetas, y Anatot estaba cerca de Jerusalén, en lo que era la tribu de Benjamín, que estaba dentro de la de Judá, y Anatot estaba bastante cerca de Jerusalén. Así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, que buscan quitarte la vida y afirman, no profetices en contra del Señor si no quieres morir a manos nuestras. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigarlos, los jóvenes morirán a filo de espada y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre, no quedará uno solo de ellos. En el año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. Y lo que sigue en esta división que han hecho los estudiosos hace mucho, mucho tiempo para que uno pueda respirar y decir, bueno, acá empieza otro capítulo. Capítulo 12 viene la queja de Nehemías. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Pero ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos cual ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los caminos, los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. ¿Saben que le puse al costado en mi Biblia argentina? Pensando en la sequía, en la tierra seca, marchita la hierba. Respuesta de Dios, acá está el famoso versículo, capítulo 12, 5, donde Dios pareciera que los amarrea. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? O sea, Dios le está diciendo, te espera todavía peor. Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? La espesura del Jordán está como 3 veces mencionada en Jeremías y se dice que en la zona sur, cercana a la desembocadura del Mar Muerto, del Jordán en el Mar Muerto, hay una zona de espesura donde habitan leones, por lo menos en aquel momento. Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo
como leones en la selva. Por eso tenía tan claro ese tema de los leones. Lanzan rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Mi heredad, está el Señor hablando acá, ¿eh? Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña. Es decir, Dios está durísimo, pero habla de pueblo amado, habla de mi viña. Acá está el dolor de Dios también. Han pisoteado mi terreno, los pastores, dice, pastores de ovejas, en esta analogía que hay todo el tiempo de pastores como los guías, los profetas, los que guían al pueblo. La han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá el país de un extremo a otro y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos. De nada les valió el esfuerzo por causa de la ardiente ira del Señor. Es muy duro leer estas partes de este libro, ¿eh? Ya vamos a leer pronto varios capítulos que son el libro de las consolaciones de Jeremías. Bueno, leímos el 12 y ahora vamos al capítulo 4. Vamos a volver después, vamos a volver por acá. Pero ahora vamos al capítulo 4, a ver si lo tengo marcado o no. En el capítulo 4, versículos 19 al 21, está hablando Dios y de repente se nota que hay como, acá el anotador dice como un interludio, 4 del 19 al 21, miren porque abrí en el quinto. Dice, qué angustia, me retuerzo de dolor, mi corazón se agita, ay corazón mío, no puedo callarme, puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra, un desastre llama a otro desastre, todo el país está devastado, de repente fueron destruidos las carpas y los pabellones donde habito, ¿hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Porque después sigue hablando, aparentemente sigue hablando el Señor. No siempre tenemos en Jeremías, especialmente que dice, así dice el Señor, dos puntos. De repente es evidente que está hablando Jeremías en medio de una palabra tan fuerte del Señor de alerta y de anunciar la destrucción. Bien, capítulo 4 ya leímos, ahora vamos al 8:20, ahí era donde tenía marcado y lo saqué. 8:20, esperen que encuentre que está marcado. Jeremías está hablando, estaba hablando Dios en los versículos anteriores, y Dios está diciendo, antes de donde voy a leer ahora, la aflicción me abruma, mi corazón desfallece, ¿sí? Pero acá está Jeremías, el clamor de mi pueblo se levanta desde todos los rincones del país. ¿Acaso no está el Señor en Sión? ¿No está allí su rey? Hasta esta forma en que está la escritura muestra confusión, como tienen confusión todos aquellos que están en guerra, que están atacados y que ahí no viene el arrepentimiento. Pero acá habla Jeremías en el versículo 20. Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por la herida de mi pueblo estoy herido, estoy de luto, el terror se apoderó de mí. No queda bálsamo en Galaad,
Galaad era la zona del otro lado del Jordán, donde decía que había bálsamo, una planta de la cual se sacaba no sé qué cosa curativa. No queda bálsamo en Galaad, no queda allí médico alguno. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Y acá sigue en la misma línea, pero empieza el capítulo 9. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino, abandonaría mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Leímos el final del capítulo 8 y leímos el 9, los dos primeros versículos, donde dice: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas. A Jeremías se lo llama el profeta llorón. No era solamente un sentimiento, sino realmente está narrando que quisiera poder llorar más, por lo que ya en estos capítulos, aunque son los primeros, se está viendo lo que va a venir, porque antes de que entrara Nabucodonosor y destruyera, estuvo sitiando la ciudad, y ya estuvimos leyendo cuando hablaban del sitio de la ciudad. Bueno, ya leímos 8, 9 y ahora vamos al capítulo 13. En el capítulo 13 leímos ayer lo del cinturón de lino, donde Dios le mandó que se ponga un cinturón nuevo, que después lo esconda en una cueva y que cuando lo fue a buscar estaba podrido, y ahí le dijo: el Señor, esta es una metáfora de lo que va a pasar, y lo hizo con el cuerpo de Jeremías al principio, y luego lo dejó y volvió a mostrar de esa manera tan ilustrativa el propósito de Dios, ¿no? Bueno, pero en el 13, 15 y 16 hay una advertencia. Escúchenme, presten atención, no sean soberbios, que el Señor mismo lo ha dicho. Este es Jeremías hablando. Glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en densas tinieblas, la convertirá en profunda oscuridad. Y acá en el 17 dice: pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Les está rogando: dejen la soberbia, ¿no? Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado en cautiverio. Qué terrible, ¿eh? Si alguno no sabía por qué se llama a Jeremías el profeta llorón, acá tienen los textos en los cuales él tan tremendamente habla de su llanto. Creo que había otro en el 14, 17. Dios le dice: tú les dirás lo siguiente, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. Jeremías había hablado al principio: este pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento. Y vuelve, leí en el capítulo 14, donde vuelve a hablar de que ni el profeta ni el sacerdote. Hay algunos párrafos donde Dios habla acerca de estos profetas mentirosos que lo que querían era estar bien con el rey. Decían: es mentira todo lo que Jeremías ha dicho. Bueno, nos queda entonces leer
un capítulo, no para terminar Jeremías, para terminar lo de hoy, un capítulo donde leímos ayer la parábola del alfarero, pero faltó el 19. Para lo del alfarero estaba en el capítulo 18, ¿sí? Y luego viene el capítulo 19 que vamos a poder leer. Así dice el Señor, ve a un alfarero, no sé si era el mismo, evidentemente había muchos alfareros, era una profesión muy interesante. Ve al alfarero y cómprale un canto de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Diles, acá hay 2 puntos. Reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: haré venir la calamidad sobre este lugar. ¿Cuántas veces leímos ya calamidad? Que a todo el que se entere le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado. Han profanado este lugar, quemando en el incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Además, han llenado de sangre inocente este lugar. Han construido santuarios paganos en honor a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocausto a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, miren Dios, ni jamás me pasó por la mente. Dios mismo diciendo, yo ni se me había ocurrido tamaña barbaridad. Hago un paréntesis, en estos días ha aparecido de algo que pasó hace muchos años, pero que ahora se supo que unos de estos arrieros de montaña, no sé cómo se llaman esos hombres que manejan la montaña de la cordillera, encontraron en el Aconcagua un embalsamado y guardado, por supuesto, por las nieves del tiempo, un niño de 7 u 8 años que había sido sacrificado, quién sabe a qué dioses, de los pueblos originarios. De manera que los pueblos antiguos evidentemente tenían esto, los antropólogos lo han datado más o menos en el 1500, en el año 1500. De manera que en la antigüedad a Dios no se le había pasado por la mente que se llegara a hacer eso. Pero los seres humanos, al irse detrás de dioses paganos, habían hecho esas cosas. Bueno, entonces Dios dice, por eso vendrán los días en que este lugar ya no se llamará Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, afirma el Señor. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén y los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Convertiré a esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Todo el que pase por ella quedará atónito y se burlará de todas sus heridas. Y entonces después sigue en el versículo 10. Dios le había mandado que compre un cántaro y que diga ante el pueblo y todos los que él había llamado, a Jeremías había llamado, les dio este discurso. Y después le mandó, rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron, y adviértele que así dice el Señor Todopoderoso, voy a hacer pedazos esta ciudad, esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. Y a falta de otro lugar,
enterrarán a sus muertos en Tofet, ahí donde estaba Jeremías profetizando de parte del Señor. En el otro capítulo, Jeremías había visto por la orden de Dios que en el proceso de hacer el cántaro, el alfarero, si le salía mal, podía deshacerlo porque todavía estaba en frío, no estaba en frío, sería o algo así, podía hacer otro nuevo con ese material. Pero una vez que el cántaro ya estaba hecho, terminado, con fuego, con el proceso, ya no servía para nada y no se podía volver a rehacer. Ahora, acá les estaba mostrando, Dios estaba dando una nueva oportunidad, le estaba diciendo la calamidad que iba a venir y ni aún ahí se arrepintieron. Vamos a terminar de leer este capítulo. Voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. Y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Así haré con este lugar y con sus habitantes, afirma el Señor. Esta ciudad quedará tal y como quedó Tofet. Todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los reyes de Judá, es decir, todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los astros de los cielos y donde se derramaron libaciones a otros dioses, quedarán tan impuras como quedó Tofet. De manera que meditemos en todo esto que muestra lo que era la terrible idolatría. En los techos, en las azoteas, en las terrazas de los palacios, quemaban incienso porque el sol, la luna estaban ahí a cielo abierto y así creerían que llegaban sus oraciones, sus pedidos y sus adoraciones idolátricas, porque el Señor no quiere que se adore a nadie más que a Él y al Dios único, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, y nadie más. El juicio de Dios estaba cayendo por causa de la idolatría de los hombres. ¿Cuándo íbamos a terminar con esto? Cuando Jeremías regresó de Tofet, a donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer sus palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les he prometido. Acá anoté al costado el veredicto de Dios. Como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les había prometido. ¿Es terrible el libro de Jeremías? Sí, es terrible. Porque terrible fue aquello que Dios fue anunciando. Jeremías es el segundo de los llamados de los grandes profetas, porque tienen los libros de mucha extensión, ¿no? Isaías, Jeremías, los dos más largos, después viene Ezequiel y Daniel, y después todos los otros que tienen muy poquitos capítulos. Zacarías tiene más, ¿eh? Sin embargo, son los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, a Jeremías, aunque tiene 3 capítulos de consolación, que vamos a leer, por supuesto, le tocó la parte más dura, porque empezó su trabajo de profeta cuando estaba todavía Josías y siguió con los hijos y descendientes de Josías hasta el último, hasta Sedequías. Nos muestra que en alguno de los capítulos estaba
Jeremías hablaba con Sedequías, eso vamos a leerlo también en otro momento. Bueno, entonces llegamos hasta acá, porque ahora viene el capítulo 20. Y el capítulo 20 es muy, muy importante. El capítulo 20 es donde encontramos otra de las quejas de Jeremías, pero donde están algunos de los... Quizás es el capítulo en el cual Jeremías muestra su corazón delante de Dios de una manera más impresionante, ¿sí? Quizás podemos leer un poquitito cuando el comienzo, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes, porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a toda Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia y los matará a filos de espada. Además pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia. Comienzo del capítulo 20, donde después seguiremos leyendo la queja más dolorosa de Jeremías, pero podemos conocer el corazón de un profeta que obedientemente, a una costa de su desgarro personal, estaba siguiendo lo que el Señor le había mandado, porque si había alguna posibilidad de arrepentimiento, Dios los iba a escuchar. Y no pasó. Muy bien, llegamos hasta acá. Seguiremos mañana leyendo el profeta Jeremías, que el Señor tiene que hablarnos, porque toda la Biblia está para que palabras aún que no nos damos cuenta nos lleguen y estemos descubriendo que Dios ha hablado y que Dios me habla, nos habla, y en estos días que estamos orando por nuestra ciudad y nuestro país, Dios está hablando también a nuestro país. Seguimos mañana, que el Señor los bendiga.